Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Empezamos una nueva charlas con historia. ¿Cómo están todos por ahí? Del otro lado, díganme si se escucha, si se ve, yo voy acomodando. Mientras les tengo que contar varias cosas. Bueno, esta es la charla número 19, hoy 20 de noviembre. Estamos frente a las últimas charlas con historia. Esta es la anteúltima, la del viernes que viene va a ser la última charla. Un ciclo que hemos empezado con mucha expectativa, con mucho cariño, con mucho amor por la historia, allá en julio, en la que han pasado muchos invitados. Invitados que no solamente han sido miembros de la asociación en su mayoría, sino también colegas, como es el caso de hoy, que va a estar el licenciado Rodrigo Medina, charlando sobre su tema de investigación, que es planificación y obra pública durante el primer peronismo, que en un ratito lo voy a estar invitando. Así que bueno, vamos a estar anunciando o avisándoles cuando hagamos este cierre del ciclo de charlas, que vamos a estar haciendo. Queremos hacer una presentación, ya en los próximos días les vamos a estar contando los detalles de cómo lo vamos a hacer. Y bueno, desde ya agradecidos con todos ustedes por haberse sumado. Cada viernes se convirtió en el viernes de charlas para nosotros y se han ido sumando gente, personas que les ha interesado los temas que hemos propuesto para llevarles todos los viernes a las 7 de la tarde, acompañados de una buena merienda, mate, café, té. Bueno, ahora que es verano, tereré podría ser, algún jugo, frutas. Así que anunciando primero eso en este ciclo que hemos pensado con la idea de difundir, de reflexionar, de pensar, también siendo una continuación de lo que fue el Pasado en Sintonía en su momento, el año pasado, y que bueno, si se lo han perdido o si no lo han visto en su momento, los pueden ver en nuestro canal de YouTube, que nos pueden encontrar con las siglas de la asociación, ACSIH Historia. O si no, en la página de Facebook también subimos los videos de las entrevistas que nos encuentran con nuestro nombre, que es Asociación Civil Santiagueña de Investigadores en Historia. Así que bueno, ya saben, pueden entrar allí y ver todas las entrevistas que hemos hecho. Seguramente mañana va a estar subida esta, la del día de hoy. Y bueno, a la espera de hacer nuestro gran cierre, les vamos a estar contando próximamente. Otra noticia que tenemos para contarles, la semana pasada estuvimos subiendo un flyer que decía muy pronto, revista UNAI, que es la revista que está sacando la asociación, la primera revista digital de Santiago del Estero. Estamos emocionados, muy contentos y contentas de este gran anuncio de fin de año para nosotros. Para nosotros es el anuncio, así que bueno, UNAI, tiempo atrás, es esta revista hecha a pulmón, un sueño que lo hemos pensado hace un año, si no es más de un año, que hemos proyectado, trabajado, pensado. Después de 26 años también de que no hay una revista exclusivamente de historia en Santiago del Estero, así que bueno, tenemos este gran anuncio que vamos a publicar la revista UNAI, tiempo atrás, así la hemos llamado. Es una revista que tiene referato, que tiene una comisión, les cuento que tiene un comité académico, con historiadores no solo de la provincia, sino también del país y del exterior. Y bueno, muy pronto va a estar saliendo, les cuento la fecha, que es el lunes 14 de diciembre, agenden esa fecha, que vamos a hacer la gran presentación de nuestra revista. Así que bueno, y no solo vamos a estar estrenando revistas, sino página web. La asociación va a tener una página web donde va a estar la revista subida y van a poder descargarla completa la revista, o si no, también van a tener la posibilidad de descargarla por artículos, con los diferentes artículos que contiene la revista. Si bien esta revista, este primer número, está compuesta por artículos de manera interna, es decir, los miembros de la asociación han escrito y publicado en este primer número, para el segundo número y en adelante se va a abrir una convocatoria para que colegas puedan publicar en esta primera revista digital de historia en Santiago del Estero.
Así que bueno, eso quería anunciarles. En los próximos días vamos a estar subiendo los flyers de esta gran presentación que queremos hacer. Y bueno, y espero que les interese, que se sumen, bueno, que estén con nosotros en este proyecto, que los colegas también se sumen para seguir escribiendo y que permanecer en el tiempo con este proyecto que queremos que perdure, por supuesto. Así que bueno, dicho todo esto, voy a invitar a nuestro entrevistado de hoy, que va a estar hablando sobre planificación y obra pública durante el primer peronismo, al licenciado Rodrigo Medina. Vamos a esperar unos segunditos para que se conecte. Ahí está. Ahí. Se viene la revista Una y sí, se viene. Hola. Hola, ¿Cómo ¿qué tal, estás? Fátima? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Buenas Bien, tardes. ¿vos? Bien, bien, por suerte. Andamos. Día lunes tranquilo, fin de semana largo, se viene. Claro, sí, fin de semana largo, bueno, a relajarse un poco, digamos. A relajarse un poco, sí. Bueno, justo nos traes un tema que creo que hay mucha expectativa con respecto al tema que vamos a estar charlando hoy. Bueno, nos siguen aquí muchas personas en el día de hoy, agradecemos del otro lado, agradecerte a vos nuevamente, que ayer te lo había dicho, pero te lo vuelvo a repetir. Gracias por estar aquí, por brindar tu tiempo, tus conocimientos, es muy valorable, así que bueno, muchas gracias por haber aceptado esta invitación, Rodrigo. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por la invitación y también felicitarlos por el espacio de divulgación que generaron durante este tiempo muy particular que nos tocó vivir, así que felicitarlos y bueno, agradecerlos por la invitación también. Bien. Bueno, si quieres, comenzamos, así no perdemos tiempo, la verdad que hay mucha tela para cortar, creo, así que si te parece, podemos comenzar con tu tema. Perfecto. Bueno, como más o menos habíamos adelantado ayer en la presentación, la idea del trabajo es sistematizar, digamos, la planificación en la planificación peronista, puntualmente en un marco general, pero en términos particulares en la provincia de Santiago del Estero durante el peronismo clásico o el primer peronismo que va entre los años 1946 hasta el año 1952, haciendo especial énfasis en un plan que se denominó como el plan trienal, digamos, ejecutado entre el 49 y el año 1952 en el marco de un plan mucho más amplio que es el plan quinquenal, impulsado por Perón para el quinquenio 47-52, digamos, ¿no? Este fue el objetivo central de una tesis de investigación que posteriormente la fuimos proyectando y la fuimos por ahí ampliando un poco más y de lo cual estamos por largar una publicación, digamos, un libro que está ya al salir, que es peronismo, a ver, ¿se ve bien? Peronismo y planificación de la obra pública en Santiago del Estero, digamos, primer gobierno de Carlos Juárez, 1949-1952, digamos, que estamos trabajando con la gente de Bellas Salas, digamos. Aprovecho para saludar y agradecer a la editorial por el trabajo y por el profesionalismo con el cual han producido el libro. Así que este trabajo está por salir, digamos, ya en los primeros días de diciembre, o al menos hasta mediados de diciembre. Así que vamos a tener novedades sobre el lanzamiento y la presentación del mismo, ¿no?
Y bueno, el trabajo el libro, forma parte, en realidad, de una ampliación que se ha hecho sobre la tesis de la licenciatura en Historia, presentada en el año 2014 en la Universidad Nacional de Santiago del Estero. Bien. Sí. Hay un punto, sí, para ir, digamos, preguntando ya. Hay un punto que vos querías tocar que era sobre debates historiográficos en torno a unos conceptos claves, que es la planificación, la obra pública. Creo que es una de las características más tendientes del peronismo, es decir, esta tendencia hacia la obra pública, y bueno, y el rol del Estado. Un poco como para decirlo brevemente, si es que se puede, estos debates en torno a estos conceptos, o el estado de la cuestión sobre el tema, Bien, en la provincia, cómo ha sido. Bien, hay una ampliación muy importante en los estudios sobre el peronismo, puntualmente en las últimas décadas, digamos, y una tendencia también en cierto sentido, hacia la federalización de los trabajos sobre peronismo. ¿Qué quiero decir con esto? Que comenzaron a proliferar trabajos en distintos espacios provinciales. Y la planificación, por ahí hay algunos trabajos clásicos sobre planificación que se circunscriben al Estado Nacional, donde podemos nombrar a los trabajos sobre el Plan Pinedo, puntualmente a los trabajos de Juan José Eliach, que son clásicos, podríamos decir, dentro de la temática. Es posible citar los trabajos de Patricia Berrotarán también sobre los inicios y sobre los inicios y los debates en torno al Consejo Nacional de Posguerra, digamos, Berrotarán, Villarruel, pero provinciales en los últimos años comenzó a tratarse este tema de la planificación en los espacios y puntualmente el rol de los estados provinciales dentro del esquema de planificación. Se fueron articulando también con el Estado Nacional. Y en este sentido, por ahí, quizás circunscribiéndonos a Santiago del Estero, en Santiago del Estero la cuestión de la planificación estuvo vinculada sobre todo a los trabajos sobre el Congreso del Pinoa, digamos, ¿no? Básicamente por ahí en Santiago del Estero el eje de la planificación fue girando en torno a esta propuesta que había surgido desde el Congreso del Pinoa y que fue sistematizado por distintos historiadores que se habían propuesta muy particular del Congreso del Pinoa, digamos. Pero, y sobre en lo que tenía que ver ya con la planificación, digamos, relacionada o impulsada por los estados, por el Estado provincial y puntualmente en Santiago del Estero por el peronismo, como que habíamos encontrado algunos avances en historiadores clásicos, algunas menciones en trabajos de Alain Lascano o en trabajos de Castiglione o en trabajos de Lamy Hernández, incluso, pero no un desarrollo por ahí en profundidad. Así que en un primer momento nos habíamos visto con la necesidad de generar, digamos, un trabajo exploratorio sobre la cuestión para, con ese fin, digamos, poder ir sistematizando cuáles habían sido los aspectos primordiales de la planificación en Santiago del Estero, ¿no? Una planificación que bueno, en su concepto tiene muchas excepciones, digamos. Los conservadores en la década del 30, que es cuando comienza, digamos, la planificación a discutirse por ahí en profundidad y a debatirse en profundidad en la Argentina, los conservadores le habían dado un rol particular, digo, hablo en la década del 30, puntualmente el gobierno de Justo. Le había brindado por ahí a la planificación una idea o había vinculado esa idea de planificación a la idea de preservar
en cierto sentido, la estructura productiva, ¿no? La estructura productiva se estaba desmembrando producto de la crisis de 1930 y que muchos sectores vinculados a los grupos agroexportadores habían volcado inversiones a la industria, habían volcado, diversificado sus negocios. Entonces el Estado y la planificación, que puntualmente es el plan de reestructuración económica que aparece desde el 33, impulsado por Federico Pinedo, lo había asociado más a esta idea. Después la Segunda Guerra Mundial abre otro paréntesis, digamos, en la planificación, y en ese contexto aparece nuevamente el Plan Pinedo, que es el famoso plan de reactivación económica, que no es, o que no se lo aprueba, digamos, en la legislatura, y que ese plan estaba muy relacionado a la salida de la recesión, ¿no? Entendiendo el concepto de planificación, y dentro del concepto de planificación, la obra pública como una oportunidad o como una posibilidad de salir de una hipotética recesión a la cual la Argentina podía ingresar producto del desarrollo de la Segunda Guerra Mundial, digamos, ¿no? O de la finalización de la misma. Con una idea de industria muy ligada a las industrias, a potenciar las industrias naturales, a potenciar las industrias vinculadas a la exportación. Pero paralelamente en el ejército surgen otras concepciones. No me quiero olvidar el plan de fomento económico de Sarobe, digamos, que hacia dentro del ejército nacen por ahí concepciones autárquicas vinculadas a potenciar las industrias artificiales, a potenciar las industrias de base, y finalmente, ya hacia la finalización de la Segunda Guerra Mundial, cuando se va consolidando el liderazgo de Perón dentro de lo que fue la famosa revolución o el golpe de Estado del 43, digamos, comienza a aparecer esta idea de la planificación y esta idea del plan quinquenal, digamos, asociado a un concepto que va a caracterizar al primer peronismo, que es el concepto de mercado internismo. Digamos. Ya no la planificación y la obra pública como una hipotética salida a la recesión, digamos, sino la obra pública y la planificación como una política de Estado asociado a una política social y asociado, lógicamente, a esta idea del mercado internismo que tenía como un eje lo que se denomina o lo que solemos denominar como la redistribución de la riqueza, digamos, o la redistribución del ingreso. Esto aparece en ese contexto de la finalización de la Segunda Guerra Mundial, en un contexto donde incluso hacia dentro del ejército se discutía y había temores muy particulares o muy propios a que se amplificaran los conflictos entre obreros y empresarios, y en cierto sentido esa lectura que se va generando de la inmediata posguerra lleva a que el peronismo, a través de ese Consejo Nacional de Posguerra que había creado Perón en el 44, decida adoptar, digamos, esta resolución mercado internista, ¿no? Ahí aparece, digamos, la idea esta de la obra pública vinculada ya, digamos, a fortalecer el consumo, a fortalecer el mercado interno, que son muy propios del primer peronismo. Pues después, digamos, en la segunda gestión hay modificaciones, hay cambios, aparece el segundo plan quinquenal, que bueno, es otra cuestión, digamos, ¿no? Y en ese contexto aparecen los planes provinciales también, es decir, cada provincia comienza, también cada estado provincial, a ir buscando generar, digamos, distintos planes de obra pública, acoplarse en cierto sentido a los preceptos del primer plan quinquenal, digamos. Y ahí estas cuestiones invitan en cierta medida a analizar de qué manera hay cambios, hay continuidades que están presentes en el Estado provincial. En cierto sentido yo observo que en los primeros años de la gestión peronista en Santiago del Estero, caso Mittelbach, por ejemplo, que es el primer gobernador peronista desde el 46 hasta
hasta principios del año 1948, donde hay una intervención federal. Digo, en los primeros años hay un esfuerzo por desarrollar una planificación, digamos, pero que por ahí pesan un poquito más las continuidades que los cambios. Por ahí el Estado Nacional va en una velocidad o en un cambio que es más vertiginoso que el Estado provincial. ¿Por qué quiero decir con esto? El concepto de Estado también va modificando durante la década de 1930. Aparecen las agencias de intervención del Estado, digamos, durante el 30, recordemos esto, la creación del Banco Central, la creación de las juntas, los cambios que se van generando a nivel impositivo, con el surgimiento de lo que posteriormente se va a denominar como la coparticipación de impuestos, pero que durante la década del 30 y sobre todas las cosas al finalizar la década del 30 e iniciar la década del 40 y aún más después del golpe de Estado de 1943, comienza a discutirse lo que es la necesidad de que el Estado Nacional adquiera cierta autonomía, sobre todo de los grupos dominantes que habían operado, que habían en cierto medio operado hacia dentro del Estado durante la década del 30. Entonces ahí, hacia el 43, comienzan a generarse cambios también muy importantes a nivel del Estado. Hay una mayor especialización, digamos, a nivel del Estado Nacional. ¿Qué quiero decir con una especialización? Que se crean nuevos ministerios, se van creando secretarías, se van creando consejos, es decir, un Estado que se va ampliando, que se va robusteciendo, que es algo muy característico, digamos, de la década del 40, y sobre todas las cosas aún más se acentúa con el peronismo. Pero por ahí en Santiago del Estero observamos de que esos cambios no son tan rápidos y no son necesariamente tan vertiginosos, digamos, ¿no? Y que las distintas gestiones, en particular tomo la gestión de Mittelbach para después compararla con la primera gestión de Juárez, donde hay cambios muy, muy importantes, digamos. En la gestión de Mittelbach te decía que, bueno, había ciertos problemas como para ir generando una política e ir conformando un Estado que tenga características o ciertos aspectos de un Estado planificador, digamos. Y por ahí primero, durante el transcurso del año 1946, se lo ve a Mittelbach con su ministro de Hacienda y Obra Pública, que era Aníbal Oberlander. Se lo ve muy, muy activo, por ejemplo, participando incluso en el Congreso del Pinoa. Es más, Oberlander le lleva, digamos, le acerca un proyecto de ley para crear un ente vinculado a la planificación en Santiago del Estero, es decir, un consejo de planificación provincial. Y también busca ampliar el Estado modificando el nombre de los ministerios, es decir, por ejemplo, el Ministerio de Gobierno, Justicia e Instrucción, se le agrega el nombre de Ministerio de Trabajo, digamos, como para darle un mayor volumen, una mayor amplitud a las carteras que ya estaban creadas. Recordemos que había dos carteras importantes, digamos, antes del 49, que era la cartera de Hacienda y Obra Pública, por un lado, y la cartera de Gobierno, Justicia e Instrucción Pública, digamos. Entonces, a la cartera de Gobierno e Instrucción Pública se le asigna un nombre más, que es el de Trabajo, para ir atendiendo a las demandas e ir acoplando, digamos, a los cambios que se estaban generando en el peronismo, o que estaba generando, digamos, el peronismo a nivel nacional. Y, por ejemplo, ahí al Ministerio de Hacienda, estaba el Ministerio de Hacienda y Obra Pública, también se le va a ir generando, se va a generar un cambio y se le va a agregar el término industria. Obra pública, Hacienda, Obra Pública e industria.
De esta manera, Mittelbach buscaba, en cierto sentido, ampliar, digamos, el escenario de intervención del Estado, digamos, pero que en cierta medida eso también se puede observar en la ley 1922, digamos, que es una ley de reconversión de títulos de deuda, y que a la vez esa ley de reconversión de títulos de deuda contemplaba un plan de obra pública por 10 millones de pesos, pero que ya al finalizar el año 1947, inicios del 48, las internas en el peronismo comienzan a colocar ciertos obstáculos a la gestión de Mittelbach en lo que tiene que ver con la implementación de los planes y sobre todas las cosas con el avance a nivel de los planes de obra pública y en algo muy particular que es la articulación con el Estado Nacional, digamos, ¿no? La coordinación con el Estado Nacional. Porque está bien, ahí hemos venido analizando cuáles son las dificultades que hay a nivel de las gestiones locales y cuáles son las dificultades que hay a nivel del Estado provincial, pero también hay que decir que a nivel del Estado nacional habría que preguntarse si estaban generadas también los espacios de negociación y los espacios de articulación, digamos, para poder implementar o que ese plan quinquenal que se había lanzado en el 47 tenga una capacidad, digamos, de implementarse a nivel federal, ¿no? Por ahí pienso que en el peronismo van apareciendo ciertas contingencias, digamos, y que también, por otro lado, las rupturas no son, digamos, rupturas que se dan en una sola dirección y en un solo momento, y que son rupturas lineales, digamos, ¿no? Sino que los cambios se van desarrollando por ahí de manera no lineal, digamos. Y ese es un debate que se abre en el 47 y que yo lo observo, que a mí me parece que si bien las tensiones y los conflictos políticos que aparecen hacia dentro del peronismo son importantes, digamos, y limitan algunos movimientos a nivel del Estado y cambios que se puedan hacer a nivel del Estado provincial, también pienso que hay que entender hasta qué punto es necesario el nivel de articulación con el Estado Nacional, digamos, ¿no? Digo, va Claro, por quedando ahí claro. Santiago, Sí. claro, por ahí Santiago tenía ciertas características que no permitía que se implemente, como dices vos, el plan quinquenal a todo el país y por ahí respondía más a una región, más región pampeana, Santa Fe, Entre Ríos, más para esa zona, más centralizado de alguna forma y no respondía tanto a las características propias locales. Hay ciertos puntos, ciertos problemas que había en la provincia donde iban apuntados esta planificación, te pregunto, como por ejemplo la cuestión de la electricidad, del agua. Y por ahí la demanda más por ahí sobresaliente que hay, o la más importante, podríamos decir, es la cuestión del agua por el antecedente de la sequía del 37, digamos. Claro. Y observamos que la respuesta a la sequía del 37 fue la construcción del dique de los Quiroga, que es una obra que se fue desarrollando paulatinamente, pero que terminó de concretarse durante la gestión del peronismo. Se inaugura recién en el 49, digamos. Ahora, en ese lapso que hay de la intervención federal del 48 y la elección que se produce en el 49, donde asume Juárez, hay ciertos órganos burocráticos que se van creando a nivel nacional. Uno es el Consejo Federal de Planes de Gobierno y el otro es el Consejo Interministerial, digamos. Uno apuntaba a articular las distintas carteras del Estado Nacional y el otro apuntaba a articular las funciones del Estado Nacional a nivel de planificación con los estados provinciales. Digamos, ¿no? Ahí esa cuestión de la relación entre Estado Nacional y Estado Provincial comienza por ahí, en cierto sentido, observamos que comienza a solucionarse o a encontrar ciertos canales por los cuales
canalizar las demandas, valga la redundancia, comienzan a aparecer, digamos, hacia el año 1948. Y hacia el año 1948 se crea, septiembre del 48, se crea este Consejo Nacional de Planes de Gobierno, y este Consejo Nacional de Planes de Gobierno ya lo iba a trabajar y lo iba a articular en parte el Ministerio del Interior, digamos. El Ministerio del Interior se iba a encargar de convocar a los delegados provinciales para que los delegados provinciales canalicen los proyectos de obra pública por este consejo, digamos, ¿no? Con lo cual esto permitía ir unificando los distintos planes que había en la provincia en un plan, y ir aceitando, por otro lado, los mecanismos de financiamiento, ir aceitando los mecanismos técnicos para que se haga efectiva una planificación ya a nivel federal, digamos, ¿no? Pienso que ahí en el 48 el peronismo comienza a observar que la planificación a nivel federal tiene una italiana central, y que es necesario canalizarla a través de instrumentos institucionales, digamos, a través de instrumentos, a través de la creación de agencias tecnoburocráticas que permitan, digamos, que esos canales estén aceitados y que las demandas comiencen a canalizarse, digamos, por estas instituciones. Y el otro punto que queda es cómo el Estado provincial va también a ir impulsando cambios hacia el año 1949, atendiendo el problema de la planificación, digamos, ¿no? Que es otro punto central del debate, podríamos decir, o del proceso, digamos. Cómo el Estado provincial también tiene que ir modificándose, digamos, y generando ya algunos cambios para poder atender las demandas vinculadas con la planificación. Y ahí tenemos que muchos ministerios inician un proceso de disección, digamos, o de desdoblamientos. Se crea el Ministerio de Industria, de Economía e Industria. Eso es muy importante porque, como veníamos diciendo, había 2 ministerios grandes. Bueno, ahora pasa a haber 3 ministerios, digamos. Es decir, ahí a nivel del gabinete se va ampliando. De lo que veíamos que a nivel nacional había ocurrido en el lapso del año 1943 al 46 y al 47, en la provincia ese proceso de especialización del Estado comienza a generarse hacia el año 1949. Y tenía como un punto central acompañar también este plan de obra pública, que era el plan trienal, que lo lanza Juárez a mediados del año 1949, y que ya estaba ensamblado dentro de estos planes de gobierno que se habían generado, digamos, o que se habían impulsado a nivel nacional, digamos. Claro. Y bueno, ahí aparece la necesidad de generar un desdoblamiento de los ministerios, de que estos ministerios tengan un mayor grado de especialización, el de economía, digamos, para tratar las cuestiones vinculadas a las finanzas, vinculadas al crédito, el de industria, que iba a atender la cuestión y la matriz productiva, el de obra pública, que ya se va a especializar pura y exclusivamente en lo que tenga que ver con las políticas vinculadas a la obra pública, dividido en 2 secretarías, que una iba a ser la secretaría, las 2 direcciones, que una iba a ser la dirección de arquitectura, y la otra iba a ser la dirección de riego, digamos, para atender 2 elementos muy importantes. Uno era la cuestión del agua y el otro era la cuestión de la planificación urbana, que es hacia dónde van direccionados los planes y las construcciones más importantes. Y después la creación de una Secretaría de Legal y Técnica, y por último la creación de un consejo planificador también, en el cual se iba a transformar también en una especie de nexo con
el Consejo Federal de Planes de Gobierno, digamos, ¿no? De esta manera, entre el 49 y el 52, estas agencias estatales van adquiriendo, digamos, un mayor nivel de especialización y se van vinculando con esta idea de que los cambios que se generaron a nivel del Estado estén efectivamente articulados con la planificación de la obra pública, digamos, ¿no? Claro. Y a partir de ahí entonces se empiezan a ver, digamos, los resultados, empiezan a realizarse estas obras públicas en concreto. ¿Cuáles son esas puntualmente? Efectivamente, después en el lapso del año 1949, 50 y 51 comienzan, digamos, se sanciona la ley 2016, que es una ley que autoriza al Poder Ejecutivo a emitir títulos de deuda por 100 millones de pesos, digamos, una cifra muy alta para el periodo. Una cifra que quizás, no tengo bien los datos de los presupuestos, pero quizás doblaba, digamos, a los gastos presupuestarios del año 49, y que se van a generar distintas obras de envergadura. Una de las más importantes vinculada a esta idea de la urbanización, digamos, una idea de urbanización que ya había comenzado a dar sus primeros pasos a principios del siglo XX, digamos, pero que en la década del 30 había adquirido un volumen muy importante. Castro ya había impulsado la construcción del mercado Armonía en Santiago, digamos. Pío Montenegro había impulsado un plan de pavimentación, y después del 49 comienza, digamos, ahí a generarse una serie de obras de importancia, donde podemos encontrar por ahí la más importante o la más renombrada es el Palacio de Tribunales, digamos, una obra que insume un monto superior a los 10 millones de pesos, digamos, que por ahí es quizás la obra donde se destina una cantidad importante de recursos. Tenemos la casa de gobierno, que se construye en esa época, la vieja terminal de ómnibus, la sala de asistencia pública de la capital, que después ha sido lo que conocíamos como el hospital de niños, el matadero frigorífico de la ciudad de la Banda, que después se lo denominó como matadero frigorífico 17 de octubre. Tenemos la construcción del mercado de la ciudad de la Banda, la construcción del mercado de la ciudad de Clodomira, digamos, y después obras de jefaturas políticas departamentales, que eran instituciones que en cierto sentido tenían una fuerte presencia territorial, digamos, y que se comienzan a construir distintas jefaturas políticas departamentales en el interior, caso jefatura política departamental de Río Hondo, caso la jefatura de Choya, la jefatura de departamento Avellaneda. También se construyen escuelas y se construyen obras hidráulicas, digamos, ya sean perforaciones, que era un sistema que se utilizaba mucho, después muy discutido posteriormente, sobre todo cuando llegue la sequía que se va a producir en el año 51, van a ser obras que van a ser muy, muy, muy debatidas, digamos, hasta qué punto habían tenido una efectividad, pero que se generan este sistema de perforaciones, que ya venía trabajando, digamos, distintas agencias nacionales, digamos, en esta cuestión de las perforaciones durante fines de la década del 30 ya.
pero que se llevan adelante, digamos, este tipo de obras también. Apertura de caminos, digo, como para ir observando hacia dónde se dirigían las obras por ahí más importantes o más renombradas, ¿no? Y después planes de pavimentación de calles también. ¿Los planes de viviendas también entran en este primer periodo o es Hay, posterior? sí, contempla la construcción de viviendas, Ujú. que se serían denominadas en ese momento viviendas obreras. Contempla también la construcción de viviendas en distintos barrios de Capital, Banda, Fernández. Hay Ujú. un impulso importante también a la construcción de viviendas. Sí, eso te quería comentar, las casas baratas. Mi abuela justamente vive en una de esas casas que, bueno, ninguna conserva la fachada original, pero, o sea, las han ido ampliando, modificando, pero bueno, en su momento se las llamaba el barrio de las casas baratas, y bueno, son como unas 15 casas más o menos aquí en Fernández, y bueno, justamente quería comentar eso, que mi abuela hoy vive, y su familia vive en una de esas casas, las Claro, casas baratas, digamos, claro. del primer peronismo. No tengo mucho, a ver si tengo los datos a mano y te digo, y corroboramos ese dato. Casas baratas, sí, sí, este, viviendas económicas en la localidad de Fernández, que se los denominaba bajo ese nombre de casas baratas. Tengo Fernández, Anetuya, Frías, Sí. Imilí, Monte Quemado, Banda, Río Hondo, Villa San Martín, Sí. ¿no? Esto todo Vamos. sale, sí, 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 decime. esto todo sale, estos gastos son imputados a esta ley que te había comentado, que es la 2016, que es la ley por la cual Santiago del Estero impulsa este plan, digamos, y contrae deuda con Nación por más o por un monto cercano a los 100 millones de pesos, y que es en parte, digamos, es producto de también los cambios que se habían generado a nivel de la política crediticia durante el peronismo, la nacionalización que se produce del Banco Central, los cambios que hay en las cartas orgánicas del Banco Central hacia el año 1945, 46, digamos, una serie de reformas que le permiten, digamos, al Estado tener un control sobre el sistema bancario y sobre la masa de depósitos, y de esta manera, a través de distintos bancos oficiales o de instituciones del Estado, poder direccionar los fondos, ya sea para créditos para la industria, créditos para la producción, créditos para el consumo y también para la inversión pública, ¿no? En este caso Ah, nosotros entraríamos dentro del rubro de la inversión pública lo que estamos trabajando. claro. Pero hay un punto que vos tratas que es el tema del vínculo con los empresarios, ¿verdad? Bueno, sí, hay empresarios, grupos empresarios importantes, digamos. Eh, Hay también ahí, ¿no? En la década del 30 operaban empresas muy importantes, sobre todo empresas alemanas. Está el caso de la construcción de, del, del mercado Armonía, que lo hace una empresa alemana con la participación de un técnico muy importante que es el que diagrama, el autor del proyecto, que es Jorge Calnay, digamos. Jorge Calnay construye o es también, digamos, el autor del proyecto de la construcción del Luna Park, por ejemplo, en Buenos Aires. Castro lo convoca para que impulse, para que diagrame, digamos, la construcción del mercado Armonía. Y por ejemplo, ahí nosotros observamos en la década del 30 una participación de estas empresas alemanas, digamos, que tienen una fuerte presencia en la obra pública, no solo a nivel provincial, sino son empresas que tienen una fuerte participación a nivel nacional, digamos, ¿no? Después hay un cambio
y comienzan a aparecer otras empresas nacionales fuertes, y cuando se impulsa, digamos, este plan trienal, digamos, lanzado por el peronismo en el 49 para la provincia de Santiago del Estero, comienzan a aparecer otras empresas de envergadura. Entre ellos cito el caso paradigmático, que es la empresa John Daynes, que se hace cargo de la construcción del edificio de tribunales, que es la obra por ahí más importante. Se hace cargo también de la construcción se hace cargo de la construcción del matadero frigorífico de la ciudad de La Banda, por ejemplo. Se hace cargo de un plan de pavimentación que es muy importante, que no entra dentro de la ley 2016, sino que sale por otra ley, digamos, pero que es un plan de pavimentación de gran envergadura que involucra a la ciudad de Termas de Río Hondo, involucra a Ciudad Capital, involucra a la ciudad de La Banda, involucra a la ciudad de Fernández. Y si no me equivoco, Fría. Ese plan de pavimentación primero lo gana una empresa que se denominaba como Corporación Argentina de Pavimentos, y después, siendo de que la empresa esta no había cumplimentado con los contratos, lo terminan también adjudicándolo a esta empresa que se llama John Daynes, que operaba en Buenos Aires, ¿no? Después había otros empresarios locales, empresarios provinciales, que tenían una participación muy interesante, pero en obras de pequeña envergadura, digamos, ¿no? Eran obras más chicas. Por ejemplo, construcción de escuelas, construcción de jefaturas políticas departamentales, que eran obras mucho más pequeñas, que no implicaban una gran infraestructura, digamos. Yo pienso que todavía no aparecen en Santiago del Estero grandes empresas constructoras, sino más bien son pequeños y medianos contratistas que se encargan de obras que eran mucho más pequeñas, digamos, ¿no? Bien. Vamos a invitar, estamos ya en los últimos minutos, los últimos 10 minutos. Invitamos a la gente que está del otro lado que hagan sus preguntas, alguna consulta, algún saludo. Así lo dejamos respirar un poquito al profe, que ha estado hablando bastante. Aprovechar, tomar agua. Así que nos gustaría que, bueno, que vayan haciendo sus preguntas. No sé si ha quedado algo por fuera que no hayas tocado, profe, o para ir cerrando algún tipo de conclusión, ¿a qué conclusiones has llegado con No, tu bueno, por ahí me investigación? parece que la cuestión de la coparticipación de impuestos, el rol que cumple dentro del financiamiento de la obra pública es importante, no tanto a nivel, porque estas obras no salían por presupuesto, sino salían por créditos, digamos, y por leyes extraordinarias, pero la garantía de pago del crédito, de los intereses, sí la provincia colocaba, digamos, la participación que tenía, digamos, en el producido por los impuestos, estos denominados impuestos coparticipables, que eran impuestos internos unificados. Eso es una ley del año 1935, a la cual después se acopla aquí Castro, digamos, durante esa etapa, y ya desde el 30 se comenzaba a utilizar este mecanismo, digamos. La garantía de pago eran la participación de Santiago del Estero en el producido por estos impuestos nacionales. Nosotros no olvidemos que después de la década del 30, el Estado Nacional comienza a avanzar, digamos, sobre la recaudación de impuestos, teniendo en cuenta que los impuestos aduaneros habían caído, entonces había que comenzar, digamos, a recaudar internamente, digamos, estos impuestos. Y desde el 35 hay impuestos que se comienzan a coparticipar, digamos, ¿no? Y sobre esa base hubo por ahí dentro de las élites provinciales y de los grupos políticos provinciales una percepción de que, bueno, había un ingreso al menos estable a la provincia, que incluso la provincia tiene muchos problemas porque tiene un alto volumen de endeudamiento durante la década del 30, y lógicamente que durante la década del 40 lo va a ampliar incluso a este endeudamiento, sobre todo con la nación, digamos.
pero que durante la década del 30 hay un importante volumen de endeudamiento y que muchas de las obras que se llevan adelante durante esa década son producto de este mecanismo, digamos, ¿no? Que se utilizaba. Y que en el 40 también lo va a utilizar el peronismo, digamos, ¿no? En la ley 2016 es muy claro la garantía sobre la cual solicita, o sea, sobre la cual se, se constituye, digamos, el endeudamiento de la provincia. La garantía de pago eran la participación de Santiago del Estero en el producido por estos impuestos nacionales. Que si bien no se van a financiar, digamos, las obras por las grandes obras por presupuesto provincial se financiaban obras menores, pago de sueldos, mantenimientos, más que nada. Las grandes inversiones venían por crédito, me parece que es la hipótesis central, digamos, que para los que deseen trabajar, digamos, siglo XX, ya sea en lo que es el primer plan quinquenal y lógicamente posteriormente en los otros instancias de planificación, tanto nacional como provincial, aparece esta cuestión del endeudamiento, que seguramente en la corporación del Río Dulce y en el proyecto del Río Dulce también va a aparecer un financiamiento ya de bancas internacionales que van a participar en esa idea del desarrollismo, digamos. Claro. ¿Vos crees que hay, en relación a tu tema, algún tema al que haya que profundizar o algún tema que se desprenda que digas, bueno, voy a ir por ahí, o invitar a otras personas a que investiguen por ese lado? No, bueno, hay muchísimo, digamos, para trabajar. Digo, si bien en el peronismo en los últimos años, como te decía al principio, se habían ampliado los estudios a nivel de las provincias, hay muchas producciones. Por ahí quizás la más destacada o la producción más importante fue la de Moira Macchi, en un primer momento, más vinculada a la temática política. Lo de César Catch, la invención del peronismo en el interior del país, con Darío Macor, digamos, son dos producciones, ya sea el tomo 1 y el tomo 2, digamos, donde hay un capítulo sobre Santiago del Estero, escrito por Ana Teresa Martínez y por Besosi, digamos. Y hay producciones, si bien se han ampliado mucho las producciones en Santiago del Estero, todavía me parece que quedan restos por trabajar, digamos, ¿no? La cuestión de la dimensión económica, el producto bruto geográfico, todo lo que tenga que ver con la cuestión de la industria, cuestiones relacionadas y vinculadas también a la planificación de la obra pública, porque nosotros estamos hablando de un plan aquí, digamos, y hay otros planes y hay otros mecanismos de financiamiento que llegaron por otro lado, digamos, ¿no? Hay avances. Julio Carrizo está trabajando muy bien todo lo que tiene que ver con la cuestión de la economía, la prensa durante la etapa del peronismo. La prensa también ha sido muy, muy trabajada, digamos. La doctora María Mercedes Tenti también ha trabajado todo lo que tenga que ver con la dimensión del Estado y de las políticas públicas, un artículo que está en la red de estudios sobre el peronismo, también muy interesante. La cuestión financiera, por ahí en la década del 30, ha sido trabajada por Gabriel Pérez, una tesis de la licenciatura en Historia que también está muy interesante. Digo, hay una amplitud de trabajo que se están desarrollando, digamos, a nivel de provincial, que invitan, digamos, a problematizar lo que ya está trabajado, digamos, o también a problematizar otros aspectos que restan trabajar, digamos. Con lo cual es una temática que invita, digamos, al desarrollo. Posteriormente, Pablo Corbalán está trabajando, tengo entendido, todo lo que es la década del 80, década del 70, 60 también. Ahí he visto que el otro día había hablado sobre Abraham Abdullah, digamos.
todavía resta trabajar otros aspectos y otros puntos más, digamos, pero es una temática interesante, digamos, ¿no? Es una temática interesante y bueno, por ahí invita, digamos, a seguir trabajando y a seguir profundizando. Bien. Bueno, bueno, visto que no hay preguntas, bueno, profe, licenciado, muchas gracias por haber compartido este tiempo con nosotros, por haber aceptado la invitación. Muy agradecidos en nombre de la asociación con vos, bueno, por compartir tu próxima publicación, que eso también es una noticia que has compartido con nosotros. Así que bueno, agradecidos. Aquí dice Eliana Pérez, voy a leer un comentario. Eliana Pérez dice: en el departamento Loreto hay muchas escuelas que se hicieron con el plan quinquenal. Esto es un comentario de... Bien, yo digo que en lo que se denomina como el interior del interior, muchas veces, digamos, por ello no coincido mucho pero en la literatura del peronismo hay en Córdoba algunos trabajos que utilizan ese término, interior del interior, para analizar en realidad los trabajos o los orígenes y el desarrollo del peronismo a nivel de los distintos departamentos en las provincias o los distintos espacios que componen el territorio provincial. Es muy interesante ver qué ha pasado con el fenómeno, digamos, en estos departamentos y en estos espacios que exceden, digamos, a las élites de la capital o a los grupos políticos de la capital, que por ahí son los que más trabajados están y más estudiados están, ¿no? Claro. Y hay muchas demandas que surgen desde los distintos departamentos de la provincia que ameritan, me parece, ser trabajadas, porque hay, como dice aquí la intervención de Lina, que aprovecho para mandarle un saludo, de una compañera, digamos, me parece que tiene, digamos, una llegada muy importante, digamos, las políticas públicas al interior del territorio provincial, ¿no? Totalmente. O a otros, para no hablar de... ¿sí? Es ahí, digamos, donde hay que empezar a escarbar, de alguna forma, empezar a investigar desde las localidades del interior. Lógico, porque pueden llegar, como te digo, pueden llegar por esta línea de financiamiento que he podido trabajarla yo, digamos, que es la 2016, pero también puede llegar por otras líneas de financiamiento, puede llegar por nación directamente, o bien, pueden salir por dentro del presupuesto. Por eso es importante ir también sistematizando en un alcance mayor cómo fue el financiamiento de las distintas obras, digamos. Nosotros trabajamos un aspecto del financiamiento, ¿no? Que para mí es importante, porque el peronismo estructura, sobre todas las cosas del 49, estructura todo el discurso en torno a la planificación de la obra pública. Es el significante central, digamos, ¿no? Al menos para mí, a mi entender, es el significante central sobre el cual se estructuran las demandas y sobre el cual se va estructurando el sujeto del peronismo, este primer peronismo en Santiago del Estero. Bien. Por lo tanto, bueno, Rodrigo, sí. Disculpa, nos queda un minutito. Agradecerte la entrevista. Muchos te están felicitando por el libro, que están esperando el lanzamiento. Desde los comentarios que leo, están muy contentos con este lanzamiento, esperándolo. Y bueno, agradecerte que estés aquí, que hayas dado tu exposición, y bueno, queremos invitarlos para la semana que viene, el viernes que viene. Va a estar el profesor Pablo Ricardo Paz Sayago dando bueno, esta sería la última charla, la del viernes que viene, la charla número 20, Centros Clandestinos de Detención en Santiago del Estero.
1975-1983, el caso del Departamento de Informaciones Policiales. Así que bueno, eche la invitación, nos despedimos. Gracias, Rodrigo, nuevamente. Y bueno, nos estaremos encontrando. Sí. Bien, bien. Perfecto, bueno, agradecerles a ustedes y felicitarlos por el trabajo que están realizando, que están muy interesantes, digamos, estas charlas y estos espacios como para ir dinamizando lo que se está produciendo y exponiendo y divulgando lo que se está produciendo. Y bueno, también felicitarlos y bueno, agradecerles por la invitación. Bien, bueno, muchas gracias. Los esperamos el viernes que viene a las 19 horas por el mismo lugar, el mismo canal, la misma cuenta de Instagram. Así que bueno, gracias. Nos vemos. Chao, chao. Bueno, muchísimas gracias, Fátima.